Profesor Álvaro Cadena Monroy es biólogo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en docencia universitaria de la Universidad del Bosque y doctorado en ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, profesor investigador del Departamento de Biología de la Universidad del Bosque. Entonces ahora le damos la palabra al profesor para que presente su ponencia. Buenos días. Yo voy a partir de una pregunta o de un par de preguntas. Una nueva especie Homo. Es posible que en el corto plazo se cree en los laboratorios de genética evolutiva una nueva especie Homo mejorada. La respuesta es sí, desde el punto de vista biotecnológico. Investigadores de la Universidad de Harvard encontraron embriones de pollo de unos genes inactivos. Investigadores de la Universidad de Harvard encontraron en embriones de pollo unos genes inactivos que controlaban la expresión de las mandíbulas. Dejaron expresar los genes y el resultado fue el de un pollo con mandíbulas de caimán. Gallinas y caimanes tienen ancestros comunes. De ellos pudieron heredar los mencionados genes. Otros investigadores de la Universidad de Chile, manipulando unos genes de pollo, obtuvieron embriones de pollo con 4 patas de dinosaurio. En ninguno de los dos casos se permitió dejar desarrollar a los embriones por razones éticas. ¿Cómo se presenta la especiación en ambientes naturales? Hay, entre otras, 2 clases de especiación, simpátrica y alopátrica. La especiación simpátrica ocurre cuando la población original se divide en 2 poblaciones debido al surgimiento de un obstáculo, por ejemplo, geográfico. Lentamente, los organismos de cada población van adaptándose al medio de cada una y comienzan a divergir genéticamente. Si el obstáculo desaparece, entonces pueden ocurrir cosas. Si la divergencia genética es grande, entonces se tienen 2 especies diferentes. Pero si la diferencia genética no es grande, la especiación podría revertirse por cruces entre los individuos de las 2 poblaciones, volviendo a la especie original. En la especiación alopátrica, la nueva especie se origina en el espacio de la especie antigua en un tiempo relativamente corto. De todas formas, debe haber mecanismos de aislamiento reproductivo para que la especiación sea exitosa. Basados en el ADN mitocondrial y en restos humanos, parece que el Homo sapiens se originó en Etiopía hace unos 195.000 años. Se habla de una Eva mitocondrial en África, de la que surgieron los demás seres humanos modernos. En las primeras decenas de miles de años éramos cazadores y recolectores unidos en grupos pequeños. Nos reconocíamos fácilmente. El prejuicio racial, una cita del prejuicio racial, también empieza asombrosamente temprano. Incluso infantes a menudo demuestran preferencia por su propio grupo racial. En un estudio, infantes blancos de 3 meses de edad vieron fotografías de caras de adultos blancos y adultos negros. Prefirieron las caras de blancos. Para infantes negros de 3 meses que viven en África fue al revés. Parece que en los primeros instantes en que los bebés abren los ojos, graban quiénes serán miembros del grupo. En mi opinión, pienso que no se trata de un asunto de color de piel, más bien era un asunto de identificar a los miembros del grupo por los rasgos faciales, que podían incluir adornos de la cara mediante pinturas. En síntesis, reconocemos los nuestros y sentimos cierto desapego por quienes no son del grupo. Hace unos 50.000 años hubo un cambio excepcional en África. Según parece, el número de grupos de Homo sapiens, cada uno de un número pequeño de individuos, unos 20 o 30,
El número de grupos de Homo sapiens aumentaron, haciendo que el conflicto por territorios de caza y recolección se desatara. En este contexto se dispara el lenguaje simbólico articulado. Habíamos aparecido como Homo sapiens con esas posibilidades, pero permanecieron silenciosas hasta hace 50.000 años, que fue cuando se activaron. El reconocimiento de los miembros del grupo en estos conflictos entre grupos era fundamental. Desde los primeros instantes de vida reconocemos a quién es y a quién no es miembro del grupo. Por la moral del grupo se cooperaba con los miembros del grupo y se atacaba a los miembros del otro grupo en competencia. Los conflictos grupales y la escasez hicieron que hubiera migraciones de Homo sapiens. De otra parte, con el simbolismo y el arte era fácil reconocer quiénes éramos miembros del grupo y quiénes no lo éramos. Por lo tanto, el número de individuos del grupo podía aumentar hasta casi 100 individuos. Adquirimos técnicas de guerra novedosa. La piedra ya era utilizada desde hace 430.000 años en los conflictos entre Homo erectus. Se dio un novedoso adelanto armamentístico, la piedra como proyectil y las lanzas arrojadas a distancia. Marchamos hacia Asia Occidental y Europa Oriental, pasando por el cercano Oriente hace unos 40.000 años o algo más. Ya en el cercano Oriente nos encontramos con el hombre de Neandertal. Los neandertales habían aparecido hace unos 250 o 300.000 años. Se decía que el Homo sapiens replegó hasta España y Portugal a los neandertales y los llevó a la extinción hace unos 20.000 años. El neandertal dominó Europa durante 250.000 años. Vivían en pequeños clanes que interactuaban muy poco con otros clanes, haciendo difícil el intercambio de innovaciones si es que las había. Sus herramientas no cambiaron mayor cosa durante el periodo de su existencia. Sus lanzas eran aptas para la caza a corta distancia. El Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig, Alemania, analiza la mandíbula de un niño de Neandertal de 8 años encontrada en Bélgica. Se escaneó tridimensionalmente y surgió una imagen virtual de un niño de Neandertal. Jean-Jacques Houblin fue quien introdujo esta técnica. El resultado fue el de que, aunque fuera un niño de 8 años, tenía el desarrollo de un humano actual de 12 años. Por tanto, su infancia era más corta que la nuestra. Debía aprender más rápidamente las técnicas de la caza. Vivían en grupos de unos 20 individuos y cooperaban entre ellos. Alrededor de la mitad de los niños neandertales perecía antes de la adolescencia. Algunos bebés pudieron morir por motivos no naturales. Se han encontrado unos 40 restos de neandertales. Sus huesos aparecen rotos. Las fracturas son comunes. Fracturas como estas se presentan en jinetes de rodeo. Esto hace pensar que la forma de caza de los neandertales los exponía a peligros. Tenían que acercarse a su presa e introducir la lanza en el animal, que podían ser alces, osos o algunas presas menos fuertes. Se encontraron huesos fracturados y sanados. Esto indica que los neandertales cuidaban a sus heridos. De otra parte, realizaban entierros de sus muertos en posiciones características. Hay otros huesos rotos que indican otra cosa: canibalismo. Es posible que lo hubiera en condiciones difíciles. Los neandertales eran grandes cazadores y su dieta, como se comprobó más tarde, era de carne. Los neandertales eran de menos estatura que nosotros y sus cuerpos eran más fornidos. Sus huesos eran más gruesos que los nuestros y su nariz era más grande. Todas estas características hacían del neandertal un organismo más bien adaptado al frío.
Por nuestra parte, los seres humanos modernos éramos altos y delgados, menos adaptados al frío de la era del hielo. Compensábamos esto con el trabajo de pieles. Se han encontrado agujas de hueso que permitían confeccionar pieles más ajustadas al cuerpo para protegernos del frío. Decía que hace unos 40.000 años o algo más entramos en Europa por el Oriente Medio, por Asia Occidental. Desde el Oriente Medio nos topamos con los neandertales. Los cromañones no cooperaron con los neandertales. Eso hizo pensar a varios investigadores reconocidos de la paleontología que desde un principio replegamos a los neandertales que se nos cruzaron en nuestra expansión. No es que los masacráramos, es que nuestras mejores técnicas de cacería y de guerra los obligaron a replegarse. Teníamos arpones para pescar, ellos no. Teníamos lanzas para cazar y combatir a distancia. Arrojábamos rocas a distancia. Nos comunicábamos por medio del lenguaje simbólico. Nos reconocíamos fácilmente por las pinturas en nuestros rostros. Por eso podíamos conformar grupos de unos 100 individuos, mientras que los neandertales solo podían tener grupos de unos 20 individuos. Además de cazadores, éramos recolectores, lo que nos permitía aprovechar mejor el medio. Poco a poco los neandertales se fueron yendo hacia el occidente hasta llegar a la península ibérica. Finalmente, como lo dije, se extinguieron hace unos 28.000 años. El hombre de Cromañón ocupó Europa y emigró al oriente en Asia y al sur en África hasta el norte del Sahara. Surgió la idea de que no nos cruzamos con los neandertales, sino que simplemente los replegamos hasta su extinción. No obstante, se encontró un esqueleto de un niño humano de 4 años en 1998. Tenía 24.500 años y ocurrió después de la extinción de los neandertales. Fue envuelto en piel de animal y recubierto de ocre rojo, práctica de los cromañones. Fue un ritual funerario. Un paleontólogo, Eric Trinkaus, analizó los fósiles. La barbilla indicaba que era un ser humano. No obstante, la parte baja de las extremidades inferiores eran muy cortas con relación al fémur. Comparando estas proporciones, se encuentra que son las mismas que en los niños de Neandertal de la misma edad. Los antepasados del niño debieron procrear con un Neandertal. Era la primera prueba de la procreación entre seres humanos y neandertales. Jan Tattersall, partidario de la teoría del reemplazo, sugirió que se trataba de un niño normal. Trinkaus y un colaborador fueron a una cueva de Rumania. Encontraron unos huesos de 2 humanos modernos de unos 40.000 años de antigüedad, los más antiguos encontrados hasta entonces de Homo sapiens en Europa. Los restos tenían un mosaico de rasgos neandertales y humanos modernos. Trinkaus analizó 15 individuos más y encontró que habían rasgos híbridos entre ellos. En Croacia se encontraron otros híbridos. Ya se volvía insostenible la tesis de que no hubo hibridación entre los seres humanos modernos y los neandertales. El reto que quedaba por delante era el de comparar el genoma de los neandertales con el de los seres humanos actuales. Para ello era necesario decodificar el genoma de los neandertales. Fue el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig, Alemania, quien asumió esta tarea de decodificar el código genético de Neandertal bajo el liderazgo de Svante Paavo. Por otro lado, Ralph Smith tiene a su cuidado el primer fósil de Neandertal. Decide ir al lugar en donde se encontró en 1856 ese primer ejemplar de Neandertal. La gruta en donde se encontró el espécimen ya no existe. Desapareció con la explotación de cal. Si había restos, deberían estar valle abajo. Allá excavaron y después de un tiempo encontraron el pómulo de un neandertal. Poco a poco fueron apareciendo 50 fragmentos más. Se buscaban fragmentos que encajaran en el esqueleto original. Efectivamente, aparecieron restos que encajaron.
habían encontrado el yacimiento original de 1856. Ralph Smith pone a disposición del grupo de Leipzig un húmero de Neandertal encontrado en 1856. Analiza su ADN, pero no puede encontrar suficiente ADN neandertal. El hueso está muy contaminado de ADN humano actual por la constante contaminación. El grupo de Leipzig decide buscar por toda Europa restos de Neandertal poco o nada contaminados. Por fin en Croacia, en la Academia de Artes y Ciencias, encuentran una vieja vitrina de huesos de Neandertal protegido. El análisis preliminar arroja que estos estaban poco contaminados de ADN humano actual. Estos huesos se encontraron en la cueva de Vindia y se dirigen allí y encuentran nuevos restos de Neandertal de hace unos 30.000 años. Vuelven a Leipzig y empieza la decodificación del ADN de Neandertal. Tardan 3 años en cumplir con la tarea, pero al final decodifican todo el ADN de ese Neandertal. Sigue a continuación la comparación con el ADN del humano moderno. Se recogen muestras en 5 partes diferentes del mundo. El resultado es sorprendente. Los humanos modernos tenemos una proporción de genes de Neandertal del 2 al 3%, igual para Asia, Europa y África del norte del Sahara. Para que exista semejante uniformidad de genes de Neandertal en tan diferentes regiones, solo queda por decir que la hibridación ocurrió temprano, es decir, en el cercano oriente, cuando llegaron los cromañones a estos parajes y se encontraron por primera vez con los neandertales. Luego los humanos modernos se esparcieron por Europa, Asia y el norte de África, luego de Asia a América llevando los genes neandertales. Los únicos que no tienen genes neandertales son los africanos subsaharianos. Después de esta primera hibridación se desató el paso firme de los cromañones hacia el occidente de Europa. Los registros fósiles demuestran que los cromañones ocuparon las colonias de los neandertales y las hicieron suyas. Esto es una cita. Los registros fósiles demuestran que los cromañones ocuparon las colonias de los neandertales y las hicieron suyas. Los neandertales emigraron hacia el oeste de Europa. El lenguaje de los cromañones impulsa el arte y la cultura, el comercio de objetos y la formación de grupos numerosos y el establecimiento de alianzas, lo que fue dramático para los neandertales. En sus mejores tiempos, es decir, hace unos 50.000 años, debían vivir unos 100.000 neandertales en su territorio original. Otros piensan que fueron solamente 20.000 neandertales. Pero el paso del cromañón fue implacable. Sus grupos eran de unos 100 individuos, mientras que los neandertales eran de unos 20 individuos. Los neandertales fueron superados por los Homo sapiens. Los humanos modernos producen arte desde hace unos 40.000 años. Los neandertales no. Tuvimos más éxito gracias a nuestra gran capacidad de comunicación. Pensamos en símbolos y somos agresivos y, entre comillas, no cedemos espacio ni a otras especies ni a otros humanos. Jean-Jacques Houblin dice que creer que los neandertales se extinguieron por causas naturales justo en el mismo momento en que los humanos modernos empezaban a extenderse por Europa, después de 200.000 o 300.000 años de sufrir altibajos de población, sería una coincidencia impensable que fuera a suceder exactamente cuando llegan los humanos modernos. Se ha especulado sobre si los neandertales podían hablar, lo que significaría que tenían una capacidad simbólica. Cuando decodificaron el ADN neandertal, encontraron el gen FOXP2 relacionado con el habla. En 1996, en Oxford, Inglaterra,
se estudió una familia humana actual que tenía dificultades para hablar. Les costaba trabajo coordinar los movimientos finos de lengua y labios. Se descubrió que personas que no tenían estos problemas de habla tenían un gen mutado, el gen FOXP2. Esta familia tenía el gen, pero no en la modalidad de mutado, por lo que no podía hablar bien. Los investigadores encontraron que el gen FOXP2 había mutado hace unos 100 o 200.000 años en el Homo sapiens. Entonces, si el gen FOXP2 mutó en los seres humanos modernos, es posible que los neandertales tuvieran la versión no mutada, es decir, no podían realizar movimientos finos de la lengua y la boca básicos para el habla. No obstante, podríamos imaginar que el gen mutó en los neandertales, lo que nos inclinaría a pensar que los neandertales pudieron tener un lenguaje simbólico. Sin embargo, en el video de la familia de Oxford se ve a dos individuos de la familia con el gen no mutado jugando ajedrez, y el ajedrez requiere de actividad simbólica. Esto viene a significar que el gen FOXP2 no tiene nada que ver con la capacidad simbólica, solo tiene que ver con los movimientos finos musculares. En consecuencia, los neandertales con el gen mutado o no mutado no tenían lenguaje simbólico. Este gen se ha encontrado en otras especies de vertebrados sin que ello signifique que tienen lenguaje simbólico. Algunas personas sugieren que el gen FOXP2 fue obtenido por los seres humanos modernos desde los neandertales. Si esto fuera cierto, si nuestra capacidad simbólica provenía de los neandertales, entonces los humanos actuales de África subsahariana que no tienen genes neandertales no tendrían capacidad simbólica y no tendrían genes FOXP2, lo cual por supuesto no es cierto. Me pregunto, ¿no pasaríamos nosotros el gen FOXP2 a los neandertales durante las hibridaciones? En síntesis, el lenguaje simbólico que nos permite reconocer al menos a unos 100 individuos del grupo, la moral para cooperar con los miembros del grupo y defender al grupo frente a extraños, el arte con el cual nos identificábamos también, las lanzas para ser arrojadas a distancia, las rocas lanzadas como proyectiles, la combinación de la caza, pesca y la recolección de alimentos vegetales, nuestra capacidad de ser flexibles, nuestra agresividad y territorialidad hacían débiles a los neandertales. En nuestro avance los hicimos retroceder hasta la península ibérica, donde, como dije otra vez, se extinguieron hace 28.000 años. Quedamos nosotros como única especie Homo en la Tierra. Ahora somos algo más de 7.200 millones de seres humanos dispersos por casi toda la Tierra. Una nueva especie Homo. Es completamente válido trabajar sobre los genes de los seres humanos para mejorar sus vidas. Varias enfermedades de origen genético podrían combatirse mediante terapia génica. Si así se lograría que individuos que podrían desarrollar enfermedades, si se dan las condiciones necesarias para tal evento, queden protegidos de las enfermedades por manipulación genética, es decir, por la introducción de genes protectores por uno u otro método en el genoma de las células somáticas o en las células germinales. Si introducimos el gen protector, se hace en las células somáticas de la persona. Solo ella quedará protegida de la enfermedad. Si se introduce el gen protector en las células germinales, es probable que las siguientes generaciones queden protegidas de la enfermedad. Trabajos genéticos dirigidos a prevenir enfermedades de origen genético deberían ser respaldados, lo mismo que la posibilidad de ampliar la expectativa de vida con calidad. Otro aspecto de la manipulación genética que puede resultar muy útil es el de aumentar ciertas capacidades humanas como la inteligencia, el desempeño en los deportes. No obstante, la manipulación genética de la inteligencia por ahora resulta dificultosa, pues parece que ella
es controlada por varios genes no conocidos hasta ahora. Una capacidad humana innata que parece ser muy útil fortalecer es la cooperación. No obstante, la cooperación está ligada al grupo al cual se pertenece. Estamos destinados a ser miembros de algún o de algunos grupos, religioso, de trabajo, deportivo, intelectual, científico, político, etc. Y es dentro de este grupo que se expresa la cooperación. La cooperación puede establecerse en grupos pequeños. La condición para que la cooperación se establezca en grupos grandes es que esos grupos tengan enfrentamientos relativamente frecuentes para que la cooperación sea seleccionada por medio de la selección de grupos. La cooperación está ligada a otra capacidad innata, la exclusión. Si miembros del grupo se niegan a devolver la cooperación, podrían ser excluidos del grupo. Y si se pertenece a un grupo con el cual estamos enfrentados, la cooperación surge como defensa del grupo. De allí surge la moral, inicialmente como cooperar con quien se coopera y no cooperar con quien no coopera. Nacemos con la capacidad de adquirir una moral. Es el contexto social en el que nacemos el que nos indica cuál es nuestra moral. De mejorar las vidas de las personas a crear una nueva especie que supere la nuestra, hay un largo trecho. El primer problema es el de crear la nueva especie. Normalmente las mejoras de la especie se logra con la copia o selección de genes que ya existen y cuya función ya se conoce. Recordemos que la selección natural opera sobre variantes que ya existen. Por esto se llama selección. Se selecciona una variante que se adapta a las circunstancias. Si las circunstancias son naturales, se hablará de selección natural. Si las circunstancias son artificiales, como las de laboratorio, se hablará de selección artificial. Supongamos que seleccionamos una serie de rasgos humanos que nos parecen deseables, deseable potenciar en una nueva especie y que seleccionamos negativamente otra serie de rasgos que nos parecen indeseables en la nueva especie. Supongamos además que estos rasgos están gobernados por genes que ya se tienen precisados. Digamos que deseamos que los nuevos individuos sean más bondadosos que los seres humanos actuales y digamos que los podemos crear. Si lo hacemos, exponemos a estos individuos frente a individuos egoístas. Los haríamos presa fácil de los egoístas, es decir, estaríamos seleccionando egoístas y eliminando seres bondadosos en la nueva especie. Supongamos que podemos crear individuos más emprendedores que los seres humanos actuales. Eso tendría un efecto de rebote en los seres humanos actuales. De inmediato se seleccionarían seres humanos más emprendedores. Los seres humanos entrarían en competencia con los individuos de la nueva especie. Supongamos también que seleccionamos grupos de individuos menos agresivos que los seres humanos. Al hacer esto, estaríamos entregando a estos individuos a grupos de individuos más agresivos. Podríamos seguir enumerando rasgos deseables o indeseables y encontraríamos que habría problemas en establecerlos en la nueva especie. Una de las condiciones para que aparezca una nueva especie es que haya una barrera reproductiva entre las dos poblaciones de partida hasta que se alcance el estado de la especiación. Como no tendríamos barreras geográficas que nos separen a nosotros de la nueva especie, entonces deberíamos crear barreras culturales. Esto podría resultar difícil. Tocaría aislarlos por barreras no naturales, es decir, se debería tener a individuos de la nueva especie en una suerte de campos de concentración. Además, para evitar la endogamia y la aparición de enfermedades no deseadas, tocaría estar creando nuevos individuos constantemente. Todo esto comienza a sonar insano. El otro punto es nuestra especie.
estaríamos diciendo que existe una especie superior a nosotros, no una raza superior, sino una especie superior. Esto es algo peor que los supuestos arios superiores del nazismo. Dejemos a un lado las suposiciones y basémonos en los hechos de nuestra historia. En un principio nos encontramos con los neandertales. Hubo alguna hibridación y tuvimos descendencia con ellos. Sin importar esto, terminamos por desalojar a los neandertales hasta la península ibérica, donde finalmente se extinguieron. Si apareciera otra especie Homo que representara una competencia para la nuestra, creo que no duraría mucho. Extinguimos a nuestros primos los neandertales por recursos y por el territorio. Somos una especie territorial. Somos agresivos a la hora de defender al grupo. Nos unimos más fuertemente frente a un rival. Seguimos pensando que los espíritus de los otros son malos y que nuestros espíritus son buenos. Desde que nacemos identificamos a los individuos de nuestro grupo y rechazamos a los que no son del grupo. No creo que frente a 7.200 millones de personas, unos individuos de otra especie creados en el laboratorio tengan alguna esperanza, y no lo creo sencillamente porque tarde o temprano los Homo sapiens tendría que defenderse como especie.